Viste algo que no debiste ver. Así que publico esto aquí sabiendo que la mayoría de la gente pensará que se trata de una historia inconclusa, una obra de ficción escrita como si realmente hubiera sucedido. Lo entiendo y lo acepto. Estoy familiarizado con este Reddit y, aunque no he leído mucho material aquí, disfruté lo que leí y creo que lo entiendo. Pero tampoco sé a quién preguntarle sobre esto, especialmente sin parecer loco o recurrir a algún foro extraño que me dará respuestas poco fiables de bromistas o locos. Así que si alguien ha oído hablar de algo así antes, o tienes alguna idea o sugerencia, por favor, públicala. O si crees que me lo estoy inventando todo, lo entiendo y no te guardo rencor. Trabajo como asesora jurídica interna en una empresa inmobiliaria mediana y bastante rentable con sede en el sureste. Soy abogada desde hace casi 10 años y lo más cerca que he estado de un juzgado es cuando voy a un juzgado para realizar búsquedas de títulos de propiedad. Llevo 8 años casada y tenemos un niño de 4 años. Digo todo esto para que te hagas una idea de que tengo una vida buena pero bastante normal. No tengo aficiones ni amigos extraños, no suelo salir de los límites normales de mi existencia cotidiana para conocer gente extraña o experimentar cosas peligrosas. Pero el martes pasado, me desperté con un extraño mensaje de texto. Mi alarma estaba programada para las 7 de la mañana, pero mi teléfono vibró alrededor de las 6:40 de la mañana y me despertó lo suficiente como para revisarlo. Decía, viste algo que no debías haber visto. Como estaba medio dormido, me quedé mirándolo por un minuto, tratando de descifrar qué había visto antes de que me diera cuenta de lo extraño que era el mensaje. En primer lugar, el remitente estaba en blanco. No había nombre, ni número, ni símbolos, ni ninguna indicación de que hubiera espacios en blanco, como si alguien hubiera pulsado la barra espaciadora repetidamente y hubiera tomado la entrada como caracteres. Ni siquiera pude resaltar nada en el espacio del remitente. En segundo lugar, la fuente del mensaje era diferente. No es que fuera una fuente diferente a la normal, pero había varias letras que se desplazaban notablemente hacia arriba o hacia abajo con respecto a las letras que las rodeaban en una palabra determinada. En tercer lugar, no he visto nada. Aparte de ir a trabajar, a una reunión de padres y maestros y a comprar una pizza, no puedo recordar ningún lugar al que haya ido en la semana anterior a ese mensaje. Y seguro que no he visto nada extraño ni criminal ni nada por el estilo. Se lo muestro a mi esposa y ella se ríe. Dice que probablemente sea algo de marketing o tal vez un número equivocado. Esa parece una posibilidad razonable, así que la dejo de lado. 2 noches después, el jueves pasado, empiezo a tener pesadillas. Cuando era pequeña, solía tener terrores nocturnos. Despertaba a mi hermano gritando a todo pulmón y la cosa se puso tan mal que, aunque mis padres no podían permitirse el lujo de ir, me llevaron a una clínica del sueño durante unos días cuando tenía 8 años. No recuerdo qué ayuda me dieron, pero sé que se acabó o que lo superé con el tiempo y, aparte de alguna que otra pesadilla normal, nunca he tenido ningún problema desde entonces. Pero este sueño, aunque era desagradable hasta cierto punto, no parecía una pesadilla ni siquiera un sueño. Parecía muy real y extrañamente mundano. Estaba en una biblioteca con poca luz, revisando libros viejos y, aunque no puedo decir que estaba buscando, sé que sentía una creciente sensación de frustración e inquietud por no encontrar nada. Cuando me desperté, en lugar de sentirme aliviada, sentí pánico y, en mi estupor por el sueño, traté de obligarme a volver a dormir, pero, por supuesto, eso nunca funciona. Después de unos minutos, mi teléfono vibró. Era otro mensaje en la conversación unilateral del misterioso remitente. Viste algo que no debías ver y debes detenerte antes de que tu vida se arruine. El mensaje se detenía allí, pero había una foto adjunta. Era una imagen oscura de un hombre en cuclillas en un pasillo, mirando fijamente una fila de libros descoloridos en un estante bajo y polvoriento. Las estanterías de metal pesadas y el pasillo largo dejaban en claro que era una biblioteca, y aunque la imagen estaba en un mal ángulo y mal tomada, podía decir que era yo. No yo de ninguna biblioteca en la que hubiera estado, sino yo de mi sueño. Me sentí mal cuando la idea floreció y se arraigó en mí, y pensé en despertar a mi esposa para mostrárselo, pero algo en mí resistió el impulso. Tal vez era miedo de que me mirara con preocupación, o peor aún, con tristeza y miedo en sus ojos. No lo sé. Pero todavía no se lo he dicho.
Tampoco le he contado lo último. Los sueños han continuado. Yo en un lugar extraño que considero mi hogar en el sueño, yo en un restaurante, yo caminando por un pueblo desconocido en una tarde tormentosa con granizos cayendo intermitentemente, golpeando contra un paraguas con un mango pesado de metal forjado. Todas estas cosas parecen reales, y me despierto con un pánico extraño. Sin embargo, no he recibido más mensajes en los últimos días, y aunque he llegado a temer y odiar mi teléfono cuando vibra, mi esperanza era que cualquier cosa extraña que hubiera estado sucediendo se estuviera desvaneciendo y eventualmente se llevaría los sueños con ella. Esta mañana encontré una moneda en mi mesita de noche. Lo llamo moneda porque es un pequeño disco plano con forma de moneda y con un peso como si estuviera hecho de metal. Pero su superficie no es de metal. Parece una especie de cuero gris moteado o escamas, casi como piel de tiburón, pero es sólido y resistente, y tiene algún tipo de relieve, pero es difícil de distinguir debido al color y la textura de la cosa. Y probablemente sea mi imaginación, pero se siente como si estuviera cálido. El mensaje llegó unos minutos después: viste algo que no debías ver y debes detenerte antes de que tu vida se consuma. Creo que necesito ayuda, pero no sé de qué tipo. ¿Alguien ha experimentado algo así antes? No sé qué está pasando y no creo que el mensaje haya terminado todavía. Por favor, respondan si saben algo. Actualización breve. Agradezco las respuestas, tanto públicas como privadas. Alguna información y sugerencias útiles. Consideré intentar responder el mensaje de texto, pero al principio no lo hice por temor a que fuera una estafa de phishing, y más tarde porque honestamente estaba asustado y quería ignorarlo con la esperanza de que desapareciera, preocupado de que pudiera provocar una reacción. Pero es un buen consejo y lo intentaré. Mi esposa llevará a nuestro hijo a casa de sus padres mañana, así que esperaré y lo intentaré cuando esté solo por si acaso. Sin embargo, sé que no me estoy imaginando los mensajes de texto. Tanto mi esposa como un chico con el que soy amigo en el trabajo también los leen. Todavía no le he mostrado la moneda a nadie. No lo sé. De todos modos, gracias de nuevo y publicaré una actualización en los próximos días. Mi hijo se ha ido. No sé de qué otra manera decirlo ni cómo empezar esto, y no sé qué sentido tiene todo esto en este momento, pero también siento que este es el único lugar en el que realmente puedo hablar y no sonar loca, aunque sea solo porque todos aquí piensan que es solo una historia que estoy contando. Cuando digo que mi hermoso, inteligente y divertido niño Luke se ha ido, eso es lo que quiero decir. No lo secuestraron, no lo huyeron, no lo desaparecieron. Hasta donde sé, ha sido borrado de este mundo por completo. Aquí está mi primer post con su breve actualización, parte 1. https://www.reddit.com/r/noslep/ comments 84753-you-soul-ave =ref=source=link. Después de mi primer mensaje el otro día, me tomé en serio algunos de los consejos que recibí y decidí que intentaría responder a los mensajes de texto. Iba a esperar hasta el jueves porque sabía que mi esposa y mi hijo se irían a pasar unos días con sus padres. No por todo esto, entiéndase, solo por una visita que estaba planeando desde hace unos meses. El viaje dura 5 horas y es a otro estado, así que no sucede a menudo, pero no vi ninguna razón para que no fueran esta vez, especialmente cuando ninguna extrañeza parecía haberlos tocado aún y yo estaba a punto de hacer algo que podría provocar alguna respuesta desconocida. Así que ayer por la mañana me desperté a las 6:30, pensando en levantarme temprano y desayunar con ellos antes de ir a trabajar, ya que se habrían ido antes de que yo llegara a casa esa noche y no los volvería a ver hasta el domingo. Cuando salí de nuestro dormitorio, vi que la puerta de Luke estaba cerrada. Esto fue extraño, porque nunca cerramos esa puerta para poder escucharlo y vigilarlo mejor. Pero pensé que simplemente la había cerrado y que estaba jugando o que todavía estaba dormido. Golpeé y abrí la puerta, pero no era su habitación. Era la misma habitación, pero no había señales de Luke en ella. Donde había estado su cama había una máquina elíptica con ropa colgando. En lugar de una colección de soldados y tanques en el suelo había cajas de libros y un televisor viejo. La habitación no estaba llena, pero no había señales de movimiento reciente de objetos hacia o desde la habitación.
Incluso pensé y miré las paredes en busca de agujeros de chinchetas donde habían colgado los carteles de Luke, pero las paredes no estaban marcadas y estaban cubiertas con pintura vieja y descolorida. Debes entender que hace 2 semanas yo habría abandonado la habitación inmediatamente, pensando que había cometido un error o que me estaba volviendo loco, y habría buscado la habitación adecuada o algún tipo de ayuda. Pero ahora, ya tengo miedo de estar volviéndome loco o de que algo grande y terrible me esté a punto de pasar. Tengo más cuidado de mirar y considerar, para ver si la realidad es consistente con lo que estoy percibiendo. Así que fue solo después de haber revisado la habitación a fondo y no haber encontrado señales de mi hijo que revisé a los demás. Y fue solo después de haber buscado por todas partes en el piso de arriba que comencé a buscar a mi esposa. En retrospectiva, me parece extraño que no pensara que ella también se hubiera ido. Tal vez tenía una vaga sensación animal de su presencia en la casa, o tal vez estaba demasiado abrumada para procesar más en ese momento. En cualquier caso, allí estaba, comiendo un tazón de cereales en la barra que divide nuestra cocina y la sala de estar. Al principio me dirigió una sonrisa soñolienta, pero rápidamente se desvaneció cuando vio mi expresión y escuchó lo que estaba diciendo. ¿Dónde está Luke? ¿Quién? Luke. Intenté mantener la voz serena, pero podía oír cómo el miedo y la rabia se apoderaban de mí. Luke. Nuestro hijo. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con su habitación? ¿Por qué pareces confundido? Juro que parecía realmente preocupada cuando se levantó y se acercó a mí. Cariño, tienes que calmarte. Creo que tuviste otro sueño extraño. Uno en el que teníamos un hijo, supongo. No tenemos hijos, al menos no todavía. Yo ya estaba sacudiendo la cabeza mientras ella hablaba. No. No. Estás mintiendo o estás bajo el control de alguien. Tenemos un maldito hijo. Se llama Luke. Cumplirá 5 años en junio. Empecé a llorar un poco en ese momento, y cuando ella se acercó para abrazarme, no me aparté. Seguimos hablando durante las siguientes 2 horas, durante las cuales me mostró álbumes de fotos, redes sociales, correos electrónicos que no contenían ni rastro de Luke ni referencias reales a que aún no tuviéramos hijos. Acepté ir a un psicólogo de inmediato, y mi esposa comenzó a hacer llamadas, pero lo más rápido que me podían ver en una situación que no fuera de emergencia era el próximo lunes. Y logré que aceptara que convertir esto en una emergencia era adelantarse a los acontecimientos, especialmente por lo que podría afectar a mi carrera o a mi licencia de abogado. Ella dijo que tenía que ir a la ciudad por la tarde y yo le dije que fuera, que estaba bien. Que probablemente era solo estrés y pesadillas. En realidad, necesitaba que ella fuera para tener tiempo para lo que tenía que hacer. Puede ser que esté loca, pero me gustaría estar segura antes de comprometerme por ese camino. Si me medican, o peor aún, me comprometen, puede ser demasiado tarde. Entonces ella se va, yo le hago señas y le aseguro que me quedaré allí, y 10 minutos después estoy en mi auto. Me gustaría decir que le mentí para protegerla, y es verdad, pero no es toda la verdad. Tampoco confiaba del todo en ella, y quería verificar la existencia de Luke sin ella. Entonces me dirijo a su escuela. Hablo primero con su maestra y luego con la administración. Lo hago en ese orden intencionalmente porque sé que probablemente nunca llegaré a la maestra si ya he estado haciendo preguntas extrañas en la oficina. Intento hacer mis preguntas con calma y con cierta sutileza, pero eso es difícil de lograr cuando estás preguntando sobre un niño que ha sido borrado o que nunca existió. Tanto la maestra como la oficina dijeron que Luke nunca estuvo en esa escuela. También actuaron como si no me conocieran, cuando tengo recuerdos de haber ido a la jornada de puertas abiertas, 2 conferencias y el programa de Navidad. Después de eso, me quedé sentada en el coche unos minutos, llorando y tratando de conciliar lo que sabía y lo que sentía con el mundo en el que me había despertado. Estaba a punto de darme por vencida y volver a casa antes de que me echaran de menos, cuando se me ocurrió algo. Conocía a esa profesora. Aparte de mi relación con Luke, nunca había estado en esa escuela ni había conocido a esa maestra. Sin embargo, sabía su nombre, su rostro, dónde estaba su habitación y qué aspecto tenía. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, realmente estaba pasando, o yo estaba tan perdido que me estaba mintiendo a mí mismo y creando hechos según fuera necesario para sostener la ilusión. En cualquier caso, tomé la decisión de seguir adelante. Le escribo un mensaje a mi esposa, disculpándome por irme,
diciéndole que no se preocupe y que volveré al día siguiente. Tengo un largo viaje por delante. Luke nació en el mismo condado del que es mi esposa, el mismo lugar al que pensé que irían hoy para visitar a sus abuelos. Ya había rechazado intentar confirmar su existencia con los padres de mi esposa por varias razones, pero quería comprobar los registros de nacimiento en el Tribunal de Sucesiones del condado. Era una de las pocas formas oficiales de verificar la existencia de un niño pequeño, y mi esperanza era que si había algún tipo de manipulación en marcha, tal vez no fuera tan amplia o profunda. Y sí, sé que sueno paranoico y loco en este momento, y lo pareceré más adelante. Después de enviarle un largo mensaje de texto a mi esposa, finalmente le envié un mensaje de texto al número desconocido. ¿Qué le pasó a mi hijo? Probablemente escribí y borré 10 mensajes diferentes antes de decidirme por ese. No era demasiado vago ni específico, no era demasiado emotivo ni confrontativo. Esperé 10 minutos por una respuesta, pero no llegó. Dejé el teléfono y me fui. No había manera de que pudiera llegar al Tribunal de Sucesiones antes de que cerrara ese día, así que manejé lentamente, aprovechando el tiempo para pensar. En un momento me detuve y comí algo en un local de comida rápida, entré solo para estar fuera del auto por un rato. Me senté adentro después de obligarme a comer unos bocados de una hamburguesa que no quería cuando se me ocurrió una idea. Había traído esa extraña moneda conmigo. Realmente no recordaba haberla recogido, pero tenía una prisa frenética cuando salí de la casa. Volví a la barra de condimentos del restaurante y cogí 5 paquetes de azúcar, los vacié sobre la mesa y los extendí en un círculo grueso pero uniforme un poco más grande que la moneda. Mi idea era intentar presionar la moneda sobre el azúcar para ver si podía distinguir algo de la huella que dejaba. Lo hice en ambos lados, y en un lado había formas extrañas y lo que podrían ser palabras a lo largo de un borde, pero eran tenues y no reconocía nada. En el otro lado parecía que había una imagen de algo. ¿Posiblemente una ballena? Intenté tomar fotografías con mi teléfono, pero el flash las difuminaba y no había flash que fuera demasiado oscuro. Me di por vencido y volví a la carretera. A las 10:30 ya estaba cerca de la zona y me disponía a buscar un lugar donde aparcar para pasar la noche, ya que la idea de conseguir una habitación con mi tarjeta me resultaba un tanto aterradora. Como si alguien pudiera encontrarme y capturarme mientras dormía. Ya había sacado dinero del cajero automático antes de salir esa tarde, y tenía que alcanzarme para comer y poner gasolina. Pero hablando de gasolina, necesitaba un poco. Había estado tan preocupado que dejé que llegara la hora de la luz de combustible, y la única gasolinera en 30 millas a la redonda estaba iluminada, pero cerrada. El cartel de la puerta decía vuelvo a medianoche y, aunque no tenía garantía de que fuera cierto, mi estupidez me había dejado con pocas opciones. Así que me senté y esperé. La recepcionista regresó unos minutos antes de medianoche, como había prometido, pero algo más sucedió antes de que llegara. Había salido del coche una segunda vez para estirar las piernas y despertarme un poco, paseando por el aparcamiento iluminado de la gasolinera y escudriñando la oscuridad que me rodeaba. A lo lejos podía ver las sombras borrosas de un par de casas, parcialmente iluminadas por 3 farolas de color ámbar que parecían haber sido colocadas al azar para iluminar mal ese punto de la calle. Todo estaba tan quieto y silencioso. Sentía que yo era la única cosa viva en un mundo muerto o congelado. Entonces vi movimiento en la distancia. Estaba en el borde del charco de luz arrojado por la farola más alejada, que entraba y salía de la oscuridad. No podía ver mucho, y mi primer pensamiento fue que era una gran bolsa de plástico de algún tipo que el viento arrastraba. Excepto que no se movía bien y no había viento, solo la veía de reojo, clara y oscura, brillante y ondulante, a varios pies del suelo y balanceándose como un globo obsceno tirado por un niño invisible. Corrí de regreso a mi auto y me encerré dentro, y estaba listo para dejarlo con gasolina o sin gasolina, pero cuando miré de nuevo ya no estaba. Cuando la chica vino y abrió la puerta, le di $40 y puse gasolina lo más rápido que pude, volviendo a la carretera demasiado rápido pero manteniendo el control del volante. No paré hasta llegar al juzgado y aparqué cerca para pasar la noche. Mi plan era dormir en el coche, pero en ese momento no había forma de dormir. Seguí observando la figura y escribiendo esto que estás leyendo. Si puedo, lo publicaré hoy, que es viernes. Esto se ha convertido en una especie de diario para mí y todavía tengo la esperanza de que pueda ayudar,
pero al menos será un registro, al menos. Actualización. Al parecer, la señora que está a cargo de los registros de nacimiento y defunción está en un funeral y no regresará hasta después del almuerzo, así que publicaré esto ahora. Intentaré publicar nuevamente pronto con lo que encontré y cualquier otra actualización. Gracias a todos nuevamente por escuchar e intentar ayudar. Me han pasado muchas cosas en los últimos días. Actualmente estoy usando el wifi en el vestíbulo de un motel en el que me alojé anoche y he estado vagando sin rumbo desde el sábado, sin quedarme nunca en el mismo lugar más de una noche. Pero creo que eso se acabó, no está logrando nada y estoy muy cansada. Y eso no es lo primero que pasó, no es donde nos quedamos, ¿verdad? Volví a mirar lo que había publicado la última vez y todo era cierto. Los últimos días me han hecho sentir más segura de que estoy tan loca que probablemente esté en una habitación acolchada ahora mismo, meciéndome sobre mi propia orina y mis heces, soñando con todo esto, incluso escribiéndote, ¿o es real? Si es real, creo que hay una gran posibilidad de que esté en el infierno, en cuyo caso eso lo convertiría en real o solo en un tormento imaginario. No lo sé, pero a esta altura encuentro la semántica bastante divertida. Pero volvamos a la historia, ¿no? Tengo que contar la maldita historia. Y lo hago. Me siento obligado, y cuando lo estoy diciendo me siento más en paz que en cualquier otro momento, como si estuviera sacando un forúnculo. Ya basta de quejarme. Sigamos con esto. Volví al tribunal de sucesiones esa tarde y me reuní con una tal señora Mercer, que fue agradable y servicial, aunque no pudo ayudarme en nada. Dijo que todos los registros en papel se habían transferido a su base de datos desde 2002, lo que, por supuesto, incluía a Luke, que nació en 2013. No había señales de él. Probé todos los parámetros de búsqueda, pero no tuve suerte. Entonces comencé a preguntar si podía hacer una búsqueda de los registros físicos. Incluso cuando ingresan esos registros en un sistema informático, en la mayoría de los estados tienen que conservar los originales de los registros vitales. La mujer volvió a ser tan servicial como pudo y me dijo que tenía suerte porque tenían registros que se remontaban a 1982 en el juzgado, aunque estaban a punto de transferir todo hasta 2015 a un depósito externo en las próximas semanas para tener más espacio. Después de eso, las copias en papel de los originales requerirían una solicitud por escrito y un plazo de entrega de unos días. Pero, una vez más, señaló sin ironía, hoy era mi día de suerte. Me condujo a una habitación cavernosa llena de libros de escrituras y planos de terrenos, lo que me hizo darme cuenta de que ni siquiera había llamado al trabajo el día anterior ni hoy. Dejando a un lado ese pensamiento, la seguí a través de otra puerta hacia una habitación más pequeña y más abarrotada de archivadores. Me mostró cómo funcionaba el sistema de archivo y se ofreció a ayudarme más, pero le dije que podía trabajar en ello yo mismo. Planeaba ser minucioso, así que había inventado una historia más elaborada de que estaba haciendo una investigación genealógica y Luke era un primo lejano. Esto hizo que fuera más fácil explicar que necesitaría algo de tiempo para buscar en los registros no solo a él, sino a cualquier otro pariente perdido. En verdad, solo quería estar sola con los registros y asegurarme de que no estuvieran mal archivados si no encontraba su certificado de nacimiento de inmediato. La señora Mercer asintió alegremente y se alejó, dirigiéndose a una sala de descanso cercana donde aparentemente otra mujer estaba comiendo alguna variedad de pastel de cumpleaños de la oficina. Empecé a buscar y no tardé en darme cuenta de que no estaba allí. No había señales de que hubiera estado allí. Amplié mi búsqueda a todo el cajón, luego a los 2 cajones anteriores y posteriores, revisando cada certificado individualmente. Era monótono, pero a medida que buscaba, comencé a captar fragmentos de la conversación entre Mercer y la señora de la torta. Estaban hablando del funeral al que había asistido Mercer esa mañana. Era el de un hombre que había regentado una barbería local durante varios años, un hombre al que la señora Mercer claramente apreciaba mucho y con el que incluso había salido brevemente cuando ambos acababan de terminar la escuela secundaria. Se hablaba con nostalgia de que era amable y atractivo, pero lo que me llamó la atención fue el tono de voz que usaban cuando hablaban. No solo transmitía tristeza o arrepentimiento, sino una espesa sensación de miedo. Al principio no entendí, ya que no encajaba con lo que decían. Luego empezaron a hablar de cómo había muerto. El hombre había sido encontrado detrás de su barbería una mañana a principios de esta semana, aparentemente después de haber sido atacado la noche anterior.
Nadie sabía que lo había atacado, pero toda su cabeza estaba llena de pequeños agujeros. La cara, el cuero cabelludo, incluso debajo de la mandíbula. La mujer de la tarta, cuyo hermano era aparentemente el forense local, dijo que eran como marcas de dientes, pero dientes largos como agujas, y desde todos los ángulos y desde nada que él hubiera visto nunca. En cualquier caso, el daño causado había sido extenso. Su cabeza había sido aplastada y perforada severamente, y según el mismo forense, y esta última parte no se había mencionado públicamente, aunque las heridas lo habrían matado. En realidad murió bastante lentamente por asfixia, posiblemente mientras aún era mordido. En ese momento, las mujeres me miraron y me di cuenta de que había dejado de mirarlas a escondidas y las estaba mirando fijamente. Sonreí y asentí, fingiendo que volvía a mi búsqueda, pero después de susurrar entre nosotras por un momento, volvieron a subir al frente. Cuando se fueron, aparté la historia de mi mente y volví a los cajones. Después de una hora, desistí de buscar a Luke. Quería llorar, pero me sentía demasiado vacío y cansado como para hacerlo. Al darme vuelta para volver a la parte delantera y alejarme del juzgado, tuve una idea. Mi esposa también nació en este condado, en 1984. No sabía por qué sentía la necesidad de revisarla también hasta que lo hice. Tampoco había ningún certificado de nacimiento de ella. Busqué en todo el cajón y una nueva fuente de pánico se apoderó de mi pecho. Tratando de recuperar el aliento, saqué mi teléfono. Primero, revisé mis mensajes de texto. Ella me había enviado 3 el día anterior pidiéndome que volviera a casa, pero cada vez le había respondido con un mensaje diciendo que estaba bien y que la vería cuando regresara. Pero desde entonces, nada. Había asumido que se había dado por vencida por el momento, pero ahora no estaba segura. Llamé 3 veces a su número de celular y 2 veces al teléfono de su casa, pero no hubo respuesta en ninguno de los dos. Simplemente llamaron. Casi salí corriendo del lugar, pero me controlé y esperé lo suficiente para pedirle a la señora Mercer que hiciera una verificación de la computadora para mi esposa antes de irme. Una vez más, nada. Ya me sentía entumecido. Le agradecí y salí de la oficina. El viaje de regreso a casa transcurrió sin incidentes y, sinceramente, no recuerdo la mayor parte de él. Tenía la cabeza en una nube. Sentí que estaba esperando leer el informe que decía que tenía cáncer terminal después de que el médico ya me hubiera dado la mala noticia. Mi vida se había acabado. Cualquier cosa que sucediera después sería solo una confirmación. Me detuve frente a la casa y me sorprendió mucho no encontrar ni rastro del coche de mi mujer. La llave funcionaba, al parecer, la casa seguía siendo mía, pero no había ni rastro de mi familia ni de sus pertenencias. Revisé la casa a fondo, más por una necesidad de que estuviera completa que por una esperanza real, y no encontré nada. 2 horas después, exhausto en todos los sentidos, me desmayé en el sofá. Me encontré en otro de esos sueños demasiado reales. Estaba caminando por un callejón oscuro en una ciudad desconocida y empapada por la lluvia, con el rostro frío mientras el viento me azotaba, trayendo consigo el olor picante de la decadencia. Me dirigía hacia el punto luminoso del callejón, un letrero de neón que colgaba sobre una puerta que parecía pertenecer a algún tipo de bar o club. Había un portero en la puerta, un hombre de cuello grueso que sostenía con naturalidad un bastón plegable en su carnosa mano izquierda. Sin pensarlo, saqué una moneda de mi bolsillo y la sostuve en mi palma para que la viera. Era la extraña moneda que había encontrado o su gemela. En el sueño, la vi y sentí que latía y se movía ligeramente en mi palma, aunque mi yo onírico no gritó ni la arrojó. Después de estudiarla un momento, el portero asintió y me dejó pasar por la puerta. Me desperté de repente en ese momento y vi que todavía estaba oscuro. Mi teléfono se había quedado sin batería, pero después de cargarlo durante unos minutos me dijo que en realidad era sábado por la noche, alrededor de las 9 de la noche. Había dormido más de 20 horas, no había llamadas perdidas ni mensajes de texto, y no había señales de que alguien hubiera entrado mientras yo estaba fuera. Estaba solo. Me di una ducha con la esperanza de que me despejara la cabeza y me cansara de mi creciente hedor a sudor. Todavía estaba entumecido, pero me di cuenta de que no había comido en más de un día, así que calenté un poco de sopa en el microondas y la bebí a sorbos mientras miraba por las puertas francesas que daban a nuestro patio trasero y al jardín que había más allá.
Me quedé allí mirando durante unos momentos antes de ver la cosa flotando allí. Era lo mismo que había visto en la gasolinera o algo parecido. Había muy poca luna esa noche, pero tenemos un poste de luz de seguridad que ilumina muy bien el patio trasero. Podía ver la cosa acercándose lentamente hacia mí, todavía a 30 yardas de distancia, pero ondulando lentamente de un lado a otro mientras cruzaba la distancia perezosamente. He pensado mucho en cómo describir esta cosa, y todavía no lo sé. En algunos sentidos me recuerda a una medusa gigante de color pálido. En otros, parece una bolsa de tintorería semiopaca a la que se le ha dado una vida obscena. Si tiene cabeza, es la masa redondeada la que la mueve hacia adelante, una bola de carne pálida y en gran parte translúcida que flota en el aire. En el centro de este montículo hay una bola de oscuridad que se retuerce. Me recordó las imágenes que he visto de una bola de serpientes apareándose. Si esta cosa tiene un centro, un núcleo, una cara, este núcleo canceroso es eso, pero eso no es todo. Detrás de él, parcialmente colgando, parcialmente flotando por alguna suspensión desconocida, hay más hebras largas de la misma carne pálida y brillante. Como la cola de un cometa, sigue lentamente detrás del montículo, moviéndose en corrientes desconocidas mientras hebras más pequeñas se lanzan ocasionalmente como si estuvieran saboreando el aire. Me quedé mirándolo al menos durante 10 segundos antes de poder moverme. Me pregunté si estaría lleno de largas agujas. Entonces corrí. Se dirigía muy lentamente hacia la casa, así que me tomó medio minuto ponerme los zapatos, agarrar mi billetera, mi teléfono y mis llaves, y sacar mi chaqueta de donde la había dejado caer cuando regresé a casa el día anterior. Luego salí por la puerta, me subí a mi auto y me alejé. Miré por el espejo retrovisor, pero nunca lo vi seguirme. Eso fue hace 5 días. Desde entonces no he parado de correr. De motel en motel, habiendo dejado de fingir que no uso tarjetas o de preocuparme por qué me rastreen. Solo intento mantenerme alejado de lo que sea esa cosa, de lo que sea que pueda querer. Llamé una vez a mi trabajo y, para mi sorpresa, no sabían quién era yo. Sin embargo, mis tarjetas siguen funcionando, todas mis cuentas en línea, todo lo que no depende de la gente, parece estar funcionando perfectamente. Estos últimos días estuve bastante en modo automático, pero eso cambió anoche. Lo volví a ver, afuera de mi motel. Solo por un momento y no se acercó, pero supe que sabía que yo estaba allí de todos modos, así que me doy por vencido. Me voy a casa. O me atrapará o no, o tal vez, solo tal vez, me suicidaré si tengo el estómago para hacerlo. En realidad, probablemente dependerá de cuánto miedo tenga. Porque a pesar de todo, a pesar de sentirme completamente agotado y vacío, todavía tengo mucho miedo. Probablemente esta sea mi última entrada. Si sobrevivo de alguna manera, volveré a publicar. Si no, bueno, ya saben. Gracias por escuchar todo esto. Estoy muy sola ahora, y significa mucho para mí hablar de esto, incluso en un formato tan extraño, incluso si eso significa gritar en la oscuridad. Gracias. Cuando llegué a casa el jueves por la noche, ya había decidido que quería que la cosa viniera. Si quería que volviera para acabar conmigo o para intentar matarla cambiaba de un momento a otro, pero la idea de luchar se había ido construyendo lentamente a lo largo del día y se mantuvo constante. Estaba cansada de ser víctima de todo esto, de que me quitaran cosas. Los pensamientos de suicidio se desvanecían cada vez más, en gran parte debido a las palabras de aliento que recibí aquí, y aunque todavía estaba resignada al hecho de que probablemente iba a morir, decidí que todavía me quedaba un poco más de voluntad para intentar resistir. Así que, por supuesto, no pasó nada esa noche. Cuando llegué a casa, volví a revisarla a fondo y no la habían tocado desde mi última visita. No había señales de mi familia ni de sus pertenencias. Ahora, más allá del impacto inicial de todo lo que había sucedido y un poco más descansada, tenía más tiempo para estudiar el patrón que había dejado su eliminación. No solo habían desaparecido todas sus pertenencias, sino que también habían desaparecido otras cosas o eran diferentes. Mi hijo había hecho una huella de mano en arcilla en octubre para un proyecto escolar. Me la había regalado y desde entonces había estado expuesta en la cocina, contra el salpicadero, en un pequeño soporte destinado a colocar una foto, una tarjeta de béisbol o algo así. La huella y el soporte habían desaparecido. Tenía un impermeable largo y encerado que mi esposa me había regalado hacía 2 años.
Era muy caro y bonito, aunque rara vez lo usaba. Revisé nuestro armario de abrigos y también había desaparecido. Incluso los muebles eran diferentes. Si era algo que yo había comprado o que habíamos comprado juntos, seguía estando allí, pero otros muebles o adornos que ella había comprado sola o que tenía antes de que estuviéramos juntos estaban ausentes o reemplazados por algo que yo no conocía, como para llenar el vacío dejado por la ausencia del otro objeto. Mi cuenta bancaria era otra anomalía extraña. Como ya había mencionado, mi trabajo aparentemente ya no existe y no tengo ninguna indicación de que haya otro trabajo que lo haya reemplazado. No tengo tarjeta de visita, ni contactos extraños en mi teléfono, etc. Así que revisé mi cuenta para ver cuánto dinero me quedaba y de dónde provenía. Tengo mucho dinero ahí, más del que suelo tener, de hecho, y cuando miro los depósitos, aparece un depósito directo de cerca de $7,000 una vez al mes desde que los registros están en línea. El nombre atribuido a los depósitos es solo una secuencia de letras, números y símbolos que, si tienen algún significado, no significan nada para mí y bien podrían ser aleatorios. Considero llamar al banco al día siguiente para intentar averiguar más sobre mi benefactor, pero la sola idea de hacerlo me resulta agotadora. Estoy lista para terminar con todo esto, así que dejo a un lado mi teléfono, tomo el bate de béisbol que había recuperado antes en el mismo armario en el que ahora faltaba mi elegante impermeable que rara vez uso y me dirijo al patio trasero. Durante la siguiente hora deambulo por el exterior y el interior, llamando a la cosa terrible que me acecha, exigiéndole que me enfrente. Puedo sentir una mezcla cambiante de miedo, ira y desesperación cubriendo mi lengua y mis palabras. Al final, estoy más suplicando y rogando que cualquier otra cosa, pero nada, bueno, llegará a su debido tiempo. Vuelvo a entrar, como algo y luego me voy a dormir. No soporto dormir en nuestra cama, ni siquiera quedarme en nuestro dormitorio durante mucho tiempo. Es un recordatorio demasiado fuerte de la ausencia o inexistencia de mi esposa, así que me instalo de nuevo en el sofá de abajo y, al poco tiempo, estoy profundamente dormido. Esa noche tuve unos sueños largos y extraños que, aunque tenían la misma textura de realidad que los otros sueños desde que empezaron los textos, no recuerdo ningún detalle de ellos. Lo que sí recuerdo es el dolor repentino y agudo en la mano derecha que me despertó. Traté de incorporarme por el impacto del dolor, pero mi mano estaba inmóvil cerca del suelo, por lo que el resultado fue un dolor en el hombro que me protestaba mientras giraba y caía del sofá a la alfombra. Me agarré a cuatro patas, con la mirada a una buena altura para ver que me estaba devorando la mano derecha. Era otra de esas cosas. Todavía no sé cómo llamarlas. Pero esta era mucho más pequeña. La pequeña y brillante masa de su cuerpo se extendía sobre mi mano como un guante o una manopla hasta justo más allá de mi muñeca. En ese momento tenía tanto dolor y terror que apenas se me ocurría ningún pensamiento coherente, así que tengan paciencia, ya que gran parte de mi descripción se basa en la reconstrucción de estos eventos a partir de la reflexión. La masa oscura y redonda de serpientes que había visto en la más grande también estaba allí, pero se extendía sobre mi mano, como una capa interna del horror que intentaba consumirme. Al mirarla ahora, supongo que de ahí provienen todos los dientes. Había tantos dientes. Agujas que se hundían en mi carne, tirando de mis tendones y raspando mis huesos. Por muy malo que fuera, la abrumadora sensación de presión era de alguna manera peor, como si la criatura estuviera compitiendo consigo misma para ver qué método destruiría primero mi mano. Cuando la miré por primera vez, juro que se detuvo y me observó, aunque no tenía ojos ni rostro que yo pudiera ver. Luego volvió a trabajar y comencé a gritar. No podía mover la mano porque tenía partes de sí misma firmemente envueltas en una de las patas del sofá, y mis primeros intentos de liberarme solo me causaron dolor sin ningún progreso. Miré a mi alrededor en busca de un arma, pero no vi ninguna a mi alcance. Sin embargo, me di cuenta de dónde había dejado la extraña moneda correosa en la mesa de café. La moneda se había abierto por dentro mientras dormía, aparentemente había sido el útero de este demonio todo el tiempo. Pero esa información no me ayudaría ahora. Necesitaba matarlo. Mi mano estaba empezando a entumecerse y sabía que me quedaba poco tiempo para salvarla, si es que podía salvarla. Con esfuerzo, me levanté parcialmente y comencé a moverme hacia la cocina, porque si bien no podía sacar la cosa del sofá,
El sofá no estaba unido a nada. Cuando comencé a tirar de él y del sofá lentamente, me mordió y aplastó más la mano y estaba seguro de que estallaría, dejándome con un muñón sangriento y desgarrado. Pero seguí tirando, mis gritos se habían apagado en mi concentración y esfuerzo. Crucé la sala de estar. Luego, llegué al borde de la cocina. Pensé en un cuchillo, pero temía lastimarme la mano o que de alguna manera se soltara y subiera por el cuchillo hasta mi mano izquierda a la velocidad de una araña antes de que pudiera soltarlo. Comencé a abrir cajones y encontré un viejo encendedor de gatillo que a veces usaba en la parrilla de afuera. Diciendo una oración frenética, apreté el gatillo. Nada. De nuevo, y una pequeña llama apareció en el extremo del encendedor. Sostuve el gatillo y acerqué la llama a la carne de la criatura. Un humo gris oscuro comenzó a subir desde el lugar de la llama y había un olor terrible que me hizo sentir náuseas, pero eso fue todo. La criatura no reaccionó en absoluto. El dolor se estaba desvaneciendo ahora, pero eso de alguna manera me hizo tener más miedo, no menos. Miré a mi alrededor en busca de alguna nueva arma, pero no vi nada más que un pequeño salero de vaca que debía haber sido uno de los objetos de reemplazo, porque nunca lo había visto antes. De repente pensé en babosas de jardín, y al no tener otras opciones disponibles, tomé el salero y le di la vuelta. Afortunadamente, la sal se derramó y esta vez la reacción fue inmediata. La carne lechosa se volvió negra donde cayó la sal y pareció pegarse y quemar a la criatura cuando comenzó a intentar soltar mi mano. Puse mi pie derecho sobre ella y mi palma para mantenerla en su lugar mientras la sacudía más, frotando mi mano por el suelo para atrapar los cristales de sal que inicialmente no dieron en el blanco. La criatura dio un violento estremecimiento y luego se quedó quieta, aparte del continuo marchitamiento de su carne. Saqué mi mano de su cadáver y continué sacudiendo la sal con la otra, hasta que se desecó en un pequeño fajo de carne negra que comenzó a agrietarse y desmoronarse en escamas ante mis ojos. Me quedé mirando los restos del monstruo durante lo que parecieron varios minutos, asegurándome de que no se reconstituyera de alguna manera, antes de girarme para mirar la mano que sostenía acunada en mi regazo. No había sangre ni líquido que supurara de ningún tipo. En cambio, mi mano se veía ligeramente hinchada, pero por lo demás normal, aparte de los cientos de pequeños agujeros que ahora adornaban casi cada milímetro de mi carne. Incluso la piel de los lados de mis dedos tenía agujeros, así como múltiples agujeros en cada uña. En los lugares donde podía ver claramente las venas, también había agujeros, pero todavía no había señales de sangre, y no sentí dolor. En realidad, no sentí nada. Mi mano simplemente colgaba flácida sobre su muñeca sin siquiera sentir un cosquilleo o alguna sensación fantasma. Mientras intentaba decidir cuál era la mejor manera de actuar, miré mi teléfono y me di cuenta de que eran las 2 de la mañana del sábado. Había dormido casi 30 horas. Consideré ir a urgencias por un momento, pero dudé. Sabía que en el estado en el que me encontraba probablemente parecería extraño en el mejor de los casos y totalmente loco en el peor, y por el momento parecía estar bien físicamente a menos que me hubieran inyectado algún veneno, con lo que un hospital probablemente no podría ayudar de todos modos. Finalmente, decidí ir al médico al día siguiente a menos que las cosas empeoraran. Si bien no dormí más esa noche, mi mano permaneció igual y no pasó nada más. Esta mañana fui al médico. Como era sábado, tuve que ir a una clínica de urgencias para heridas al otro lado de la ciudad en lugar de a mi médico habitual, si es que todavía tengo un médico habitual, pero al parecer mi tarjeta de seguro todavía funciona y en media hora estaba de nuevo en una habitación para que me examinaran. La doctora de guardia era una joven agradable que parecía muy informada, pero también tenía mucha curiosidad sobre cómo se había producido la lesión. En lugar de intentar inventar una mentira elaborada que probablemente parecería inverosímil, le dije que no lo sabía. Que me desperté fuera de mi casa y que mi mano estaba exactamente así. Esto la llevó a revisar si tenía alguna lesión en la cabeza o un pico de presión arterial que me había hecho desmayar, pero finalmente no pudo decir mucho más allá de que parecía que tenía un daño nervioso grave, lo que ella llamó neurotmesis, basándose en mis signos clínicos y las heridas que tenía. Me tomó radiografías y vio una pequeña fractura en mi dedo anular que entablilló, pero dijo que cualquier examen más profundo tendría que hacerse en el hospital. Le dije que no creía que necesitara el hospital,
pero que pronto haría un seguimiento con mi médico. Ella protestó, sugiriendo que una lesión tan extraña y grave debería ser revisada más a fondo de lo que ella podría hacer en la clínica y de inmediato. Le di las gracias y me fui. Conduje hasta casa, tratando de evitar mirar mi mano derecha, tanto porque se veía asquerosa como porque era un recordatorio constante de la noche anterior. Cuando entré, me la envolví con una venda, no porque fuera necesario, sino simplemente para evitar mirar la piel picada. Mi objetivo había sido permanecer despierto la mayor parte del día, vigilando mi mano y vigilando por si sucedía otro ataque. A pesar de mí mismo, al mediodía había caído en un sueño profundo y sin sueños. Cuando desperté, un hedor terrible y podrido me asaltó la nariz. Inmediatamente miré mi mano vendada, que estaba empapada y cargada de una bilis de color marrón verdoso. Contuve las arcadas, corrí al fregadero de la cocina y me quité los vendajes. Metí la mano bajo el agua y vi que no había señales de que saliera nada de mi mano. Era como si los agujeros se hubieran abierto como un grifo sucio y luego se hubieran vuelto a cerrar. Me lavé la mano varias veces y luego la sequé con cuidado, sintiendo una nueva tristeza de pánico por lo mal que estaba colgando al final de mi brazo como si fuera carne muerta. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas y volví a la sala de estar, donde por primera vez vi el bolígrafo y el papel en el suelo. Era un viejo bloc de notas que me resultaba vagamente familiar, pero no recordaba cuándo ni dónde lo había usado. Cerca de allí había un bolígrafo de los que teníamos en casa para tomar notas o escribir cheques. Ambos tenían manchas leves y secas del mismo icor que se había estado filtrando a través de mis vendajes, y el bloc tenía algo escrito. Reconozco mi letra y soy diestro. Basándome en eso y en las manchas, estoy seguro de que escribí estas palabras con mi mano muerta mientras dormía. No sé qué significa, pero lo que decía el bloc de notas era esto: la canción de la urraca. Hay una bandada de urracas a mi alrededor, a mi alrededor. Se elevan tan alto como puedes ver, ¿ves? Me quitaron los ojos, pero pagaron justamente, porque descanso en sus ojos como el comercio justo, abarcando la tierra y el mar, el mar. Hay una bandada de mirlos en vuelo, se mueven de un lado a otro todas las noches, todas las noches. Me quitaron las orejas, picos afilados y torcidos, pero me favorece con cada llanto sollozante, encontrado en los espacios alejados de la luz, la luz. Hay una bandada de cuervos gritando fuerte, proyectan sombras grandes como una nube, un sudario. Me quitaron la lengua y con ella la voz. Para entonces yo era fuerte, no tenían elección. Es con sus dardos rosados que pruebo las lágrimas, las lágrimas. Hay un cielo lleno de grajos y soy yo, soy yo. Mira los restos en el campo donde solía ser, pero ahora me muevo libre, todavía joven y hambriento, todavía tratando de alcanzar el vacío. Te veo, brillando allí, tu espíritu, inconsciente. Cuando terminé de leerlo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto que decía: viste algo que no debías haber visto. Pero ahora verás y contarás mucho, mucho más. Planeo que esta sea mi última entrada, al menos por ahora. Si publico más, será debido a algún cambio o actualización importante, o si tengo algo nuevo que escribir que necesito compartir. Dios me ayude, pero no sé si contar estas cosas es algo bueno o no. Necesito tiempo para pensar. Gracias nuevamente por todo su apoyo, espero que esta publicación los encuentre bien. He vuelto a soñar. Desde que me atacaron la mano, duermo cada vez más. Al principio dormía durante periodos anormalmente largos, pero luego se veía compensado por largos periodos de vigilia. Con el tiempo, eso está cambiando y estoy perdiendo cada vez más tiempo. El único efecto secundario potencialmente positivo de esto es que estoy soñando de nuevo y siento que estos sueños son la clave de algo. No recuerdo mucho de ellos, solo que pasé tiempo en un mundo similar al nuestro, pero muy diferente al mismo tiempo. Mientras camino por allí, veo ciudades, gente, las características de un mundo moderno. Pero también veo cosas oscuras y extrañas. Recuerdo el bar del callejón de mi sueño anterior. Creo que mi yo del sueño lo visita a menudo. Es un lugar extraño y animado, con elementos de este misterioso otro lugar por todas partes. Símbolos en las puertas, murmullos extraños de un grupo encorvado en una mesa de la esquina y música que suena como algo que estaría sonando en un restaurante para gatos en el infierno. Pero, al fin y al cabo, un bar es un bar. Y aquí, puedo decir que la gente me conoce. La mayoría parece respetarme o temerme, aunque yo no tenga ni idea de por qué.
Pero parece real y, comparado con mi vida de vigilia de los últimos tiempos, me siento bien. Me instalo en la barra, pido una bebida al camarero bajito y sonriente que se acerca y decido aprovechar al máximo este sueño profundamente lúcido. Fue entonces cuando el bullicio afable de la multitud se apagó. Lo percibí y lo escuché, y me di vuelta para ver a un hombre mayor entrando al bar. Al principio no parecía nada especial, estaba bien vestido pero no era llamativo, saludaba con la cabeza a la gente al entrar, pero decía muy poco mientras se dirigía a una mesa en la esquina. Sin embargo, sentí que la habitación se tensaba mientras él se movía por ella. Traté de estudiarlo discretamente para saber por qué, pero no lo vi hasta que se alejó de mi campo de visión. Con el rabillo del ojo pude ver algo muy parecido a lo que había atacado mi mano flotando detrás de él, con sus tentáculos envolviéndose firmemente alrededor de sus extremidades y cabeza. Tuve que luchar para no gritar, me volví lentamente hacia mi bebida y traté de respirar. La cosa era mucho más grande que la criatura que me había atacado o incluso la que había visto en mi patio trasero, y en lugar de ser en gran parte translúcida y fluida, era de un gris oscuro y ahumado con bordes más afilados a intervalos irregulares a lo largo de la carne de su núcleo bulboso. Pensándolo ahora, creo que esos podrían haber sido más dientes de su centro oscuro, tan largos que perforaron su propia piel. Me quedé paralizado por varios momentos, analizando lo que había visto y tratando de decidir qué hacer a continuación, y fue entonces cuando me desperté. Por primera vez en días, quise volver a dormir, para intentar ver más. Bien o mal, he llegado a sentir que el lugar de los sueños es tan real o más que esta vida, y que una parte de mí está luchando por mostrármelo en lugar de dejarme desintegrarme en un sueño sin sueños. Pero el sueño se había ido por el momento. Revisé mi teléfono y vi que habían pasado casi 26 horas desde la última vez que estuve despierto. Lo más extraño de mi vida, cada vez más extraña, es que no haya asperezas reales. Como ya he mencionado antes, tengo dinero depositado en mi cuenta de alguna fuente desconocida. Todos los que conocía han sido borrados o ya no me conocen. Sigo comiendo y bebiendo, pero incluso si duermo un día entero, nunca veo señales de haberme ensuciado, de tener demasiada hambre o de estar deshidratado cuando me despierto. Siento que todo ha sido podado para que pueda dormir principalmente y, a veces, escribir estas cosas extrañas con mi mano corrupta. Me preocupa que llegue un momento en que no me despierte en absoluto, así que salgo. Voy a la tienda, tratando de evitar las miradas extrañas que recibe mi mano enguantada. Sería más fácil si no fuera por el leve desagrado que veo cuando la gente se cruza conmigo, como si olieran algo podrido. Incluso antes de que vean mi mano, incluso cuando sé que estoy limpia, me visto prácticamente igual y no estoy mal arreglada. Sin embargo, me siento como una vagabunda sucia que no es bienvenida mientras empujo un carrito de compras por el pasillo. Ni siquiera creo que se den cuenta de que lo están haciendo. Es como si una parte profunda y animal de ellos supiera ahora que estoy equivocada. A veces voy al parque y es mejor, sobre todo cuando está vacío. He descubierto que puedo evitar el sueño un rato quedándome en un lugar público. Creo que la mano muerta no quiere que me desmaye en público, pero si me quedo demasiado tiempo, mi mano, que normalmente está flácida, empezará a dolerme dolorosamente y con una urgencia cada vez mayor hasta que me vaya a casa y vuelva a dormirme. Me siento como un prisionero, pero no me he rendido. Estoy tratando de encontrar alguna conexión entre lo que me ha sucedido y los escritos que mi mano produce. Hasta ahora lo que he logrado averiguar es que existe una Charter Security, una organización de bajo perfil que se dedica principalmente a contratos gubernamentales, por lo que podría tener una conexión con Afam Radar, https://red.y/red.y/89wp. Y según algunas discusiones en foros que encontré, ha habido un extraño aumento en la cantidad de grafitis en las puertas en ciertas partes del sur y centro de los Estados Unidos. Y de los pocos ejemplos de fotografías que encontré en línea, varias se parecían a lo que se describe en "no es una ventana". Es una puerta, https://red.y/red.y/88 de 5ri. Finalmente, todavía no he encontrado otro escrito, o al menos no una narración. Pero hace 2 días encontré algo que la mano había hecho, mientras dormía. Era un dibujo de una cueva, o eso parecía ser al menos. Debajo había una sola palabra, misterio. Todavía no sé qué significa todo esto, ni si algún día lo sabré. Pero seguiré intentándolo y quería mantenerte al día durante el breve periodo de vigilia que tengo.
Si puedo, volveré a escribirte y espero que te encuentres bien.